Hola a todos, mi nombre es Cecilia. Lo que vamos a ver hoy día va a ser deducir la propiedad logaritmo de un producto. Le quiero hablar un poco de John Napier, que los logaritmos fueron introducidos por John Napier a principios del siglo XVII como un medio para la simplificación de los cálculos, ¿ya? Aquí yo, por ejemplo, les voy a pedir que hagan un simple cálculo sin uso de calculadora, porque es bien sencillo. Tenemos que el logaritmo en base 2 de 32 igual a x puede ser expresado en forma de potencia, en su equivalente a potencia, como el 2 elevado a x igual a 32. Si queremos saber el valor de x en este caso, tenemos que saber decir a qué número a qué debemos elevar a esta potencia de 2 para que su resultado sea igual a 32. Como es un cálculo fácil, podríamos decir inmediatamente que su valor es 5. ¿Bien? En el otro ejemplo, tenemos que el logaritmo de 2 en base 2 de 16 es igual a x. También se puede representar como una potencia en el 2 elevado a x igual a 16. Si buscamos el valor de x en este caso, vamos a obtener de que el x en este caso es igual a 4, ya que 2 elevado a x, 2 elevado a 4 es igual a 16, ¿ya? Pero ¿qué pasaba cuando John Napier se encontraba con estos grandes cálculos? Imagínense, ¿podrías calcular el valor de x en la siguiente expresión sin uso de la calculadora? En este caso tenemos, por ejemplo, que el logaritmo en base 2 de 1.048.576 igual a x podría expresarse como la potencia de en base 2 elevado a x igual a 1.048.576. Para los cálculos en esa época, como no existía calculadora, se hacía engorroso encontrar un número que cumpliera con tales características, ¿ya? En busca a lo que John Napier, para la simplificación de los cálculos, empezó a jugar con ciertos logaritmos y obtuvo grandiosos resultados, descubriendo el descubrimiento de John Napier, ¿ya? Antes de buscar este valor que anteriormente les dije, vamos a jugar un poco, pero sin uso de la calculadora, ¿ya? John Napier, en busca de encontrar el resultado de este logaritmo, encontró una brillante igualdad que le permitió hallar una forma más fácil de obtener el resultado del logaritmo cuando estos eran demasiado grandes, ahorrándose mucho tiempo. Imagínense, el logaritmo en base 2 de 1.048.576 era realmente muy engorroso, y hacerlo a mano también exigía de que no tenía que equivocarse, ¿ya? Entonces vamos a jugar un poco con estos cuadros anexos que tenemos aquí y tratar de representarlos en formas de potencia, para también así saber su resultado. En este caso no lo quise igualar a x para que podamos obtener libremente el resultado. Aquí, por ejemplo, si logaritmo en base 2 y 16 es igual, tendríamos que ver a qué número corresponde esta expresión. Por ejemplo, les tengo una tabla aquí en donde muestra que a qué número hay que elevar el 2 para que el resultado dé 16. En este caso vamos a copiarlo abajo. Entonces tenemos que logaritmo en base 2 de 16, el número que estamos buscando en este caso es 4, ¿ya? Lo vamos a colocar con una cosa. Luego tenemos que el logaritmo de 2, del logaritmo en base 2 de 64, buscamos a qué número está elevado para que el resultado es de 64. Entonces el x que nosotros estamos buscando, este número en especial, es igual a 6. Entonces 6. Y nuevamente nos vamos al cálculo de otro logaritmo en base 2 de 16 por 64. Vamos a ver que vamos a buscar algo en especial. Ahí sabemos que 16 por
64 es igual a 1024. Bien, entonces, ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que el resultado final sea 1024? En este caso vamos a ver la tabla nuevamente. Anteriormente, en esa época tenían una tabla en donde registraban todos los resultados que iban obteniendo para llegar y después mirar todos los resultados para no volver a realizar. En este caso tenemos que 2 elevado a 10 es igual a 1024. Y tenemos 2 elevado a 10 igual a 1024. Entonces tenemos estas expresiones. Nosotros queremos establecer si existe cierta igualdad. ¿Hay alguna igualdad aquí? Entonces, aquí tenemos de que este logaritmo en su argumento está multiplicándose por dos factores, el 16 y el 64. Y vemos que aquí el logaritmo en base 2 se vuelve a repetir en su argumento, el 64, y el logaritmo en base 2 se vuelve a repetir el número 16 en este caso. Y tenemos unos brillantes números que pueden corresponder a una simplificación de los cálculos. Entonces, ¿qué igualdad podemos obtener aquí? ¿Ya? Primero, que el 4 más 6 en este caso es igual a 10. Ahí John Napier dijo, he aquí una simplificación de mis cálculos. De igual forma, si lo hacemos con el logaritmo en base 2 de 128. Entonces, vamos a buscar de nuevo en la tabla y vemos que 2 elevado a 7 es igual a 128. Entonces, vamos a colocarlo de igual forma como lo hicimos aquí. Dijimos entonces que 2 elevado a 7 es igual a 128. Entonces buscamos la expresión, el número 7. Luego buscamos el logaritmo en base 2 de 8. Sabemos que 2 elevado a 3 es igual a 8. Entonces colocamos el 3. Y luego tenemos el siguiente otro número que es logaritmo en base 2 de 128 por 8. 128 por 8 es igual a 1024. De igual forma que el de arriba, en donde se suponía de que 2 elevado a 10 iba a ser igual a 1024. Entonces, nuevamente tenemos un juego de estos números en donde la suma de estos dos más pequeños es igual al más grande, que en este caso el resultado vendría siendo 10. Entonces tenemos que 7 más 3 es igual a 10. ¿Ya? Finalmente, John Napier descubrió esta brillante igualdad en donde podía simplificarse los cálculos, en donde el producto de un logaritmo puede ser igual a la suma de estos dos. Si ven aquí el producto 128 por 8 es igual a esto, podría ser igual a la suma de estos dos pequeños logaritmos donde podrían muy bien simplificarse todos los cálculos. Entonces, con lo que hemos visto, el logaritmo de un producto y considerando lo que ya hemos encontrado aquí con esta igualdad, podríamos completar la siguiente propiedad del logaritmo. Por ejemplo, tenemos el logaritmo en base c de a por b es igual, como aquí teníamos la multiplicación de dos factores, podríamos colocar entonces que el logaritmo que el logaritmo va a ser igual a logaritmo en base c de a más, respetando siempre la base y respetando también los factores. En este caso va a ser, como pueden ver aquí, ya hemos logrado dilucidar el logaritmo de un producto, la propiedad del logaritmo de un producto,
en el que simplifica bastante los cálculos, ya que si el argumento se puede dividir en dos factores, si se pueden obtener dos factores, los cálculos van a ser mucho más simples, ya que se pueden calcular por separado y en suma. Entonces, si anteriormente habíamos dicho de que era difícil encontrar, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 1.048.576, es una brillante idea, un brillante descubrimiento que hizo John Napier al saber de que al encontrar la multiplicación de este número grande, se hacía mucho más fácil los cálculos. En este caso tenemos que 1.048.576 es igual a 1024 por 1024. Y como vimos anteriormente, tenemos entonces de que esto lo podemos separar brillantemente en dos logaritmos y podríamos calcular inmediatamente su suma. En donde entonces siempre, en este caso, pero siempre respetando su base, ¿ya? En este caso tenemos que el logaritmo en base 2 de 1024 por 1024 es igual a la suma de sus factores, ¿ya? Y ahora, si volvemos a la tabla inicialmente, tenemos de que qué número elevado a qué número donde la base es 2, a qué número tenemos que elevar a 2 para tener 1024. Esto era igual a 10 y en este caso más 10. Entonces brillantemente vamos a obtener de que 2 elevado a 20 en este caso, porque la suma 10 más 10 es igual a 20, va a ser el total de 1.048.576. Bueno, espero que les hayan gustado y les haya servido. Esa es la propiedad del logaritmo de un producto.